Este es Skip A. Digg, que se dirige a la congregación diciendo: abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, Segunda de Samuel capítulo 4. Qué hermoso es estar en este edificio con el aire acondicionado, ya que afuera las temperaturas están calientes. Así que siéntanse a gusto, descansen, reconociendo que todos tenemos algo en común. Nuestra intención es leer, aprender, reverenciar, memorizar la palabra de Dios. Y les aseguro que eso es lo que tenemos en común, todos los que estamos reunidos en esta sala hoy, en esta tarde. Así que también les pedimos que por favor quédese sentado durante todo el servicio. Si usted cree que no va a continuar sentado durante todo el servicio, que vamos a estar sentados como por 60 minutos. Si usted cree que no va a aguantar los 60 minutos, le vamos a pedir que se mueva a una de las puertas de atrás, estratégicamente situadas, por si usted quiere salir durante el servicio, no le causa distracción al resto de los hijos de Dios, que estamos aquí sentados con las intenciones de aprender y reverenciar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos en cuenta. Bienvenidos a nuestra sala familiar, ya que estamos todos en este lugar bien a gustos. Oremos. Padre Santo, gracias por permitirnos y prepararnos para ser receptores, luego ser dispensadores de tu palabra. Padre Santo, te pedimos que nos equipes, que quedemos bien dotados para poder entender la Biblia, que fue la Biblia del apóstol Pablo, la Biblia que leyeron los apóstoles. Para ellos era nuevo. Como judíos, esto fue la Biblia que ellos reconocían, el Antiguo Testamento. Al considerar nosotros la historia de el reinado del rey David, que el rey David subió a su trono, Padre Santo, te pedimos que aprendamos lecciones que podamos transmitir y crecer en conocimiento y crecer efectivamente en la enseñanza del Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy que estamos en el capítulo 4 de Segunda de Samuel, el rey Saúl ya había muerto. El rey Saúl está muerto en el capítulo 4. Sus 3 hijos también murieron, que fue Jonatán, Abinadab y Melquishua. Ellos todos murieron en aquella batalla en el monte Gilboa contra la lucha contra los filisteos. El rey David está al sur, vivo y bien consciente, porque la batalla tomó lugar en el norte. El rey David no fue a esta batalla, él continúa al sur, en Judea. Pero lo que pudimos ver también de que el comandante del ejército de Saúl, el cual nombre era Abner se movió rápidamente una vez que reconoció que el rey David había sido proclamado rey de Judá. Abner se movió rápidamente para instalar al hijo que quedaba, al hijo de Saúl, llamado Is-Boshet. Ese nombre Is-Boshet, que quiere decir hombre de vergüenza, es lo que dice la traducción. Así que Abner instaló a Is-Boshet como rey del norte. Lo que es interesante es que Abner era un general fuerte y el hijo de Saúl era un hombre débil. No tenía la capacidad suficiente para gobernar, y solamente debemos entender cuando leemos el texto que Abner usó a Is-Boshet como un títere, y Abner lo va a mover. Después que Abner instaló al rey como rey a Is-Boshet, Abner trajo su ejército del norte con un plan sucio de Abner, que fue traer a 12 hombres selectos, Joab, el general del ejército del rey David, al estanque de Gabaón, para que estos 12 jóvenes seleccionados de los 2 ejércitos pelearan uno contra el otro. Frente al estanque de
Gabaón. Así que esto fue una lucha, una pelea de mano a mano, de hombre a hombre, y eventualmente esos 12 jóvenes de los dos grupos murieron. Este fue un plan sucio que trajo Abner, y esto no concluyó la batalla, porque esta odisea continuó peleando unos con los otros. Así que el ejército de Abner, el ejército del norte, perdió 360 hombres en aquella batalla, mientras que del ejército de Joab, los ejércitos del sur, solamente murieron 19 hombres en aquella. 369 del norte, 19 del sur, más uno. Así que un total de 20 hombres, incluyendo aquel Asael. Fue el hermano de Joab, que la Biblia dice que era ligero para correr, y continuó persiguiendo a Abner. Finalmente Abner se detuvo, lo hirió de muerte y lo mató. Pero Abner regresó a su casa al reinado del norte. Is-Bosheth estaba sentado en el trono como rey en lugar del rey Saúl. Así que Saúl ya murió, pero este Is-Bosheth era descendiente de una de las concubinas del rey Saúl. Esto fue un movimiento que se originó para tomar el reino. De cómo se movían esos tiempos, dando a entender: Is-Bosheth hacia un lado, yo seré el... Is-Bosheth se sintió incómodo, discutieron. Entonces Abner le dice: yo te puse en el trono, yo te puedo... Abner dice: yo te puedo reemplazar cuando a mí se me antoje. Así que Abner vino y habló con el rey David para unir las 12 tribus, ya que antes era una tribu contra 11, que una tribu era la que estaba en el norte. Así que Abner vino al rey David y le dice: yo te puedo traer tu reino. Recordamos que Joab, el comandante del rey David, no estaba. Así que Abner había matado al hermano de Joab. Entonces, cuando Joab oyó y vino al pueblo que es Hebrón, y alguien le dijo: hey, Abner estuvo en el pueblo y se reunió con el rey David. Entonces se sintió incómodo y montó en cólera. Y le dijo a David: David, ¿no sabías que este hombre vino para espiar, para ver lo que haces? Él vino como espía. Así que buscó a Abner y lo trajo desde el estanque. Abner era un hombre muy fuerte, quizás un poco tonto, porque si tu enemigo te pide que regresas después de haber matado a su hermano, no vas a regresar. Sabes lo que te va a esperar: lucha. Y él regresó para confrontar lo que era predictible, como ya lo leímos en el estudio pasado. Joab sacó su espada y mató a Abner. Así que el rey David se quedó sorprendido, entristecido, porque dijo que este era uno de los hijos de Sarvia, su hermana del rey David. Hijos de su hermana Sarvia eran hombres de guerra. Entonces, esto nos lleva al capítulo 4 de 2 de Samuel, donde continúa la historia. Dice, 2 de Samuel 4 dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Verso 2. Y él dijo a Saúl, claro que estaba atemorizado porque sus 3 hermanos y su padre Saúl habían muerto, aún su general había muerto. El general que lo había puesto en el trono, todos ya han muerto. Así que él sabe que está solo y es un hombre débil, y sabe que la batalla va a ser muy fuerte y dura. Así que luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de todos los moradores. Del nombre de uno era Baná y el del otro era Recab, hijos de Rimón, betotista de los
hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Este es un pueblecito como está 8 millas al norte de Jerusalén, de la tribu de Benjamín. El autor de esta carta quiere que sepamos que el primer rey de Israel, Saúl, fue un benjaminita. Era de la familia de la tribu de Benjamín. También Ishbosheth habían sido defectuosos. Entonces, verso 3. Aquí nos presenta una nota, verifica lo que continúa, dice, pues los berotitas habían huido a Gitán y moran allí como forasteros hoy. 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras que iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y el niño quedó cojo. Su nombre es Mefiboshet, que quiere decir Mefiboshet. En aquel día que el rey Saúl y Jonatán murieron, vinieron las noticias de que el rey Saúl y sus hijos habían muerto. Así que todos se quedaron atemorizados, porque era típico cuando había cambio de reino. El otro rey podía matar a todos los de aquella ciudad. Lo que es interesante aquí, que su nodriza levantó a este niño de 5 años y lo cargó. ¿Por qué lo cargó? Al levantar el niño para huir, aquel niño que tenía problemas de respirar, algo tomó lugar cuando se le cayó el niño. No corrió muy lejos, simplemente unos cuantos pasos. Casualmente se quebró los tobillos o las rodillas, y como la nodriza decidió esconderlo para que no lo encontrasen y lo mataran, a aquel niño se le sanaron sus piernas chuecas. Esta mujer levantó a un niño de 5 años. Aquí tenemos algo que se nos da a entender. Todos sabemos que un niño de 5 años puede correr suficiente para huir del peligro, pero quizás esta nodriza, ¿por qué no dejó que el niño corriese por sí mismo? Porque es que trata de cargarlo y tratar de correr con él, y luego se le cayó. No se nos dice aquí, pero podemos reconocer que el nombre de este niño era Mefiboshet, y el nombre Mefiboshet daba a entender suficiente. Después de que su papá lo llamó Ishbosheth, Mefiboshet quiere decir respiro vergonzoso, es lo que quiere decir Mefiboshet. Respiro vergonzoso, no es que haya tenido mal humor. Yo más bien voy a imaginar que este hombre, Mefiboshet, tenía problema para respirar. Así que cuando la nodriza se da cuenta que necesitaba correr y tenía dificultad para respirar, por eso es que ella decidió levantarlo y cargarlo y correr con él, pero se le cayó y se le quebró una o las 2 piernas. Por eso se llamó Mefiboshet, porque tenía asma. Es lo que quiere dar a entender aquí. Este niño tenía dificultades para respirar a la edad de 5 años, en que para este tiempo Mefiboshet es como de 12 años de edad. Es muy joven para ser declarado rey, pero era candidato como hijo y descendiente del rey Saúl, con todo que estaba manco, estaba lisiado, no podía dirigir al ejército en la guerra. Entonces, simplemente se menciona aquí que su nombre era Mefiboshet, que era manco. Entonces, vamos a ver que el rey David buscó a alguien para hacerle misericordia, un descendiente del rey Saúl, y encontró a Mefiboshet. Con todo de que Saúl había maltratado al rey David, aquí encontramos a Mefiboshet. Dice, los hijos pues de Rimón, Benonita, Recab y Bana, fueron y entraron
en el mayor calor del día en la casa de Is-Boshet, el cual estaba durmiendo la siesta en su cama. Que esto sea una lección. Si tú eres un adolescente que te gusta dormir durante el día, te puede suceder lo que le sucedió aquí a Mephibosheth. En esa parte de la nación se pone muy caliente al mediodía y toda la gente se guarnece debajo de algún árbol o en su casa. Eso era común y es común, ya que en esos años no había aires acondicionados. Por eso es que comenzaban a trabajar muy temprano por la madrugada. Al mediodía se recogían, se guarnecían del calor y luego por la tardecita regresaban y volvían. Así que, ¿dónde estaban las oficinas generales del rey Mephibosheth? Eso es en la parte oriente del río Jordán, donde la temperatura ayer y antier era como por 106 grados. Así que ellos él está descansando, tomando la siesta, quizás con las puertas de su habitación cerradas. 6. Y he aquí que la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió y fue así como Recab y Rana, su hermano, se introdujeron en la casa. Así que esta es una Biblia, pero los que tengan una Biblia moderna van a encontrar palabras diferentes y va a decir algo diferente. Aquí dice que cuando entraron en la casa, Is-Boshet dormía sobre su lecho en su cama y lo hirieron y lo mataron. Como dice el verso 6, he aquí que la portera de la casa había entrado y limpiado trigo, pero se durmió y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Is-Boshet dormía sobre el lecho de su cama y lo hirieron de muerte y cayeron a la cabeza y habiéndola tomado, caminaron toda la noche y le cortaron la cabeza y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba. Caminaron por el camino de Araba llevando la cabeza de Is-Boshet. Y imagínate, están caminando de una parte de la nación a la otra parte de la nación. Desde el norte, oriente, cruzaron el río Jordán hasta Judea y dice el verso 8, y trajeron la cabeza de Is-Boshet a el rey David en Hebrón. Y ellos creían que el rey David se iba a sentir contento. Yo no creo que el rey David lo iban a sorprender con la cabeza del que había, porque el mismo rey David tenía su historia de cortar cabezas, ¿verdad? Cuando David peleó contra Goliat, ¿qué hizo? Le cortó la cabeza y se la llevó y puso la cabeza de Goliat en su propia tienda en Jerusalén. Así, el rey David no se sorprende lo que estos dos individuos hicieron y le trajeron la cabeza de Is-Boshet. Así que el rey David no se sorprende de ninguna manera. Verso 8 dice, y trajeron la cabeza de Is-Boshet a David en Hebrón. Y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Is-Boshet, hijo de Saúl, tu enemigo. Lo que estamos viendo aquí es que una acción fuera de orden, un periodo de la historia donde era una forma que se mataban, se asesinaban, buscaban revancha los unos con los otros. A este punto de la historia podemos decir, yo no sé por qué vengo a este estudio bíblico para oír de que estos hombres se mataban y hasta se cortaban la cabeza. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo habla de estas historias del Antiguo Testamento y dice, todas estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación y ejemplos para nosotros. Así que, por lo menos, aquí se nos muestra lo que se puede o no se puede hacer. Nos presenta las historias y narraciones del Antiguo Testamento con toda claridad. Así que vamos a continuar viendo de que estos retratos eran
feos. Pero la Biblia nos muestra cómo eran nuestros héroes bíblicos, como el rey David, eran y actuaron en formas malignas. Pero durante los tiempos más difíciles de la nación, durante la historia más oscura de la nación, Dios permite que ellos peleen, y esto es lo que estamos viendo aquí, en el verso 8, segunda de Samuel 4, 8. Y trajeron la cabeza de Is-Boshet a David, a Hebrón, y le dijeron: he aquí la cabeza de Is-Boshet, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Veamos cómo lo presentaron. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje o descendencia. Es el verso 8. Hemos encontrado a paso de los años cristianos que hacen algo similar a esto. Cuando las cosas se les salen mal, quieren darle la gloria al Señor. Dicen: bueno, la voluntad del Señor es que esto suceda. Y si la voluntad de Dios contra de la voluntad perfecta, si Dios te permite que hagas maldades, Dios no desea que hagas maldad. El Señor no, la Biblia dice, no desea que nadie perezca, sino que todos vengamos a el arrepentimiento. Así que eso es lo que la voluntad de Dios. Entonces, aquí hicieron algo drástico. Lo que están haciendo es hacer puntos con el rey David, y que el rey David les dé posiciones de reconocimiento. Le están diciendo al rey David que esa es la voluntad del Señor, de matar a este joven, y aquí traemos su cabeza en el verso 9. Y David les respondió a Rahab y a su hermano Baamán, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Porque reconoce el rey David todas las maldades que están tomando lugar, y esto le ofende, ya que el rey David fue ungido como rey y se siente perseguido por todas las circunstancias que está teniendo que confrontar en Israel, y sus hermanos como dice aquí, David respondió a Rahab, su hermano: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que eran buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag, le di el pago de sus nuevas que me trajo. Cuando malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama, ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos, y quitaron de la tierra. Entonces David ordenó a sus siervos y a sus servidores, y ellos le mataron y le cortaron las manos, los pies, la colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boshet y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. El rey David está dando a entender, cuando él va a ser el rey, de que él no ordenó ejecutar a sus rivales. Esto es un movimiento importante hasta el día de hoy. Si el rey David hubiera dicho: los felicito, qué bueno que han aniquilado a mis enemigos, me siento contento, entonces toda la gente de Israel hubieran pensado que el rey David había ordenado, y sospechaban que él había vengado matando a un hijo de el rey Saúl. Lo que sucedió no era bíblico. El rey David lo reconoció como asesinato. Por eso el rey afirma el castigo que estos dos merecen de acuerdo al crimen que han cometido, y ordenó su ejecución. Estamos viendo algo aquí acerca del carácter del rey David. El rey David no fue perfecto, pero tenía un corazón que no tenía deseos de vengarse de nada. El rey David, en una mano, es maravilloso, y en otra parte se comportó mal. Como tú y yo, a veces que nos comportamos mal en la presencia de Dios, estamos
tenemos la carne que nos traiciona y la carne lucha contra el espíritu. Entonces, pero una cosa que sí notamos acerca del rey David es que con todo y que el rey David había sido ungido como el rey de Judá desde que era un adolescente, pero el rey David esperó pacientemente al tiempo correcto. Esperó 10 años, 11 años después que fue ungido en Belén, en la casa de su padre Isaí. Entonces, con todo el que fue ungido rey, el rey David nunca se apresuró en el asunto. El rey David está esperando el tiempo correcto para que el reino se le entregue legítimamente. Tenemos que entender, lo mismo hizo el Señor Jesucristo cuando la Escritura dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará de que Jesús es el Señor. Pero mientras tanto, el rey David continúa esperando el tiempo adecuado para que Dios le entregue el reino cuando es el tiempo de Dios. Ya que el rey David estaba esperando legítimamente el reino de Israel. El rey David ordenó la ejecución en versos 11 y 12. Claro que no fue algo hermoso lo que ordenó el rey David, pero así que cuando vayamos a Israel, podemos ver este estanque, o dónde era el lugar que estaba este estanque donde el rey David ordenó la ejecución de estos dos individuos que asesinaron a Mephibosheth. La Biblia nos está enseñando lo que sucedió. Ahora venimos al capítulo 5. Dice, el año fue como por años, 1000 años antes de Cristo. Como algunos eruditos creen que fue el año 1005 antes de Cristo, donde el rey David fue ungido como rey sobre todo la nación de Israel, desde el norte al sur. No solamente Judá, no solamente los que estaban en su casa, sino el rey David ahora es declarado rey de todo Israel. Según de Samuel 5:1 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y como tuya somos, carne tuya somos. Ya vimos en el estudio pasado de que había una guerra civil que se desató por 7 años y medio entre los del norte y los del sur. Fue una guerra civil muy larga donde peleaban por 7 años y medio. Se desarrolló esa guerra civil. Al fin de los años, Mephibosheth está muerto. Vinieron al rey David en Hebrón los representantes de las 12 tribus de las 11 tribus del norte y hicieron una afirmación muy clara aquí diciendo, tú eres parte de nosotros, no somos parte de ti. En verdad que somos hueso suyo y carne suya somos. Hemos estado peleando esta guerra civil y reconocemos pues que tú eres parte nuestra. ¿Por qué tenemos que estar peleando contra ti? Somos hijos de Abraham, Jacobo e Isaac. Somos las 12 tribus. Siempre fue el problema para todas las naciones que siempre desarrollaban guerras civiles. Aquí en los Estados Unidos experimentamos guerra civil. Esos tiempos que fueron los tiempos oscuros de nuestra nación estadounidense, de la historia americana, donde el norte peleaba contra el sur, donde peleaban por las esclavitudes. A ese tiempo había esclavos por miles, donde murieron miles y miles. Como 620,000 americanos murieron en esa guerra sangrienta. Entonces, teníamos guerra estados contra los estados. Así que por eso es que vinieron los hermanos del rey David y le aclararon, todos somos descendientes del mismo Abraham, por eso es que ya no vamos a seguir peleando. Hace tiempo que yo estaba leyendo un artículo acerca de la Revolución Americana y esto indica de que había tensión y pleitos entre las diferentes colonias antes de la guerra civil. Éramos 13 colonias y la historia dice que si hubiéramos estado más unificados, las 13 colonias, hubiéramos sido independientes más rápidos. Si hubiéramos sido más unificados de lo que fuimos, la guerra se hubiera ganado como en un año. La historia nos muestra que
Esa fue una guerra civil sangrienta sin significado. La razón fue esa falta de unión con nuestra misma nación, aun cuando estaba comenzando o principiando la nación estadounidense. Por eso es que aquí los hermanos David reconocen. Yo también podía decir de que un verso que debemos recordar cuando discutes con otro hermano o hermana en Cristo. ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué? Si reconocemos que tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Salvador, vamos al mismo cielo, vamos a estar juntos para siempre, ¿por qué estamos discutiendo? Todos nos vamos a reunir un día en el cielo, así que debemos de aprender y vivir en paz lo más que sea posible, el llevarnos bien, estar de acuerdo, porque somos hermanos en Cristo Jesús, porque Pablo dice estar en paz todos, si es posible estar en paz todos con otros. A veces es imposible, yo entiendo, porque hay diferencia, pero no permitamos que esas diferencias nos pongan a discutir, sino que estemos siempre dispuestos a perdonar a tu prójimo y reconocer que somos la misma carne, la misma familia. Alguien dijo, la iglesia podía ser como el arca de Noé, que estaba rodeada de agua. Si no hubiera sido no hubieran aguantado la pestilencia que había dentro del arca. Si no hubiera sido por el agua que estaba limpia, no hubieran aguantado la pestilencia que había en el arca. En el verso 2 dice, aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú, David, quien sacaba a Israel a la guerra y las volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el príncipe en Israel. Evidentemente, todos reconocían, aun durante esos 7 años, durante el reino del rey Saúl, era común que el rey David ya había sido ungido, y David era el que era ungido como sería el rey de Israel. Todos entendieron, todas las 12 tribus entendieron este aspecto de que el profeta fue a la casa de Isaí y ahí ungió. Aún Saúl le dijo a David, yo sé que tú serás el rey que sigue después de mí, porque el profeta Samuel le había dicho al rey Saúl, cuando Saúl desobedeció a Dios en el ejecutar a los enemigos, asesinar a los enemigos hasta que no quedara vivo ninguno, Saúl desobedeció. Samuel le dijo, Dios te ha despreciado como rey. Así que Saúl inexplicablemente se sostuvo de la capa de Saúl y le cortó un pedazo. El profeta Saúl reconoció que era señal de Dios y dijo, así como Dios ha separado tu reino de ti y se lo ha entregado a otro que es mejor que tú. Imagínate qué pensó el rey Saúl. A nadie le gusta oír que hay alguien mejor que es. Saúl pudo pensar inmediatamente, ¿quién es este individuo que es mejor que yo? Y esa persona era David. Así que cuando las jóvenes cantaban de que Saúl había matado sus 1000 y David había matado sus 10,000, esto daba a entender que Saúl no había tenido el éxito que ya tenía el joven David. Vemos esta frase que aparece aquí, dice que tú apacentarás a mi pueblo Israel. Esta es una afirmación. Aún en esos tiempos, el rey era el que apacentaba a las naciones. El rey de Babilonia, llamado el rey Hammurabi, este rey visitó Hammurabi, la clave de Hammurabi. De ahí surge la clave de Hammurabi, dando a entender que el rey de Babilonia se dijo que él pastoreaba su nación. Así que el rey David será el pastor del rebaño de Dios para siempre. Así que David es el pastor del rebaño de David. Veamos lo parecido entre David, porque el capítulo 10 del Evangelio de Juan, lo de Hebreos, también le llama, primera de Pedro, también le llama el jefe de los pastores. Por eso es que dice aquí, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todas las ancianos de Israel al rey en Hebrón,
y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. El verso 4. Así que era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. 5. En Hebrón. Y reinó sobre Judá 6 años. Cuando David era de 30 años, se consideró que era cuando el rey David podía continuar como dirigente. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, para poder actuar en el Torah, no podían servir hasta que fueran de 30 años de edad, mínimo. Así que José comenzó a servir en Egipto a la edad de 30 años. Y Jesucristo comenzó su ministerio cuando era un joven de 30 años. Así el rey David también, a la edad de 30 años, vino a ser el príncipe y reinó por 30 años. Así que el rey David murió a la edad de 70 años. Podemos pensar que cuando murió el rey David ya era mayor de 70 años, porque parecía que era un anciano a esa edad, aún más. Así que me estoy acercando a explicar de que vuestro predicador, estoy llegando muy cerca a la edad del rey David. Cuando leemos en la Biblia la condición en que se encontraba el rey David, sí tuvo una vida muy dura. Y así que eso lo envejeció. Se veía como que ya era un hombre cerca de 100 años. Estamos en 2 de Samuel 5:5. En Hebrón reinó sobre Judá 6 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. En el verso 6 dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no reinarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. Vamos a ver qué sucedía en Jerusalén en estos tiempos. Jerusalén va a ser la capital. A este punto la capital es Hebrón. Las 12 tribus están unidas bajo el rey David. El rey David piensa: tenemos que tener un lugar donde tengamos las oficinas generales. Y el rey David decidió que era Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Evidentemente, siempre les ha gustado Jerusalén, ya que el rey David había crecido como 6 millas cerca de Jerusalén, que es en Belén. Esta ciudad de Jerusalén nunca la habían tomado los hijos de Israel hasta este punto. Voy a aclarar todo esto. Pensamos que Jerusalén había sido conquistada cuando Josué vino y entró en la tierra prometida, pero no reinaron por mucho tiempo, sino que entraron los jebuseos, vinieron y se adueñaron de Jerusalén. A este punto, los jebuseos están ocupando a Jerusalén. Jerusalén, entendemos todos, Jerusalén se menciona como ciudad más en la Biblia que otra ciudad. Jerusalén se menciona en toda la Biblia 811 veces. En segundo lugar está la ciudad de Babilonia, que también se menciona. Jerusalén se menciona más que Jerusalén en segundo. Babilonia en segundo lugar. Esto es interesante, de que en el último libro de la Biblia tenemos una que se llamó la Nueva Jerusalén, en el nuevo de Apocalipsis, donde la Nueva Jerusalén reinará para siempre. Jerusalén no es simplemente el lugar de rey. De acuerdo a las Escrituras, Salmo 132 nos menciona de que el Señor ha escogido a Sión por sobre todas las ciudades que Él ha creado. Ha escogido a Sión como la ciudad principal. Jerusalén es y fue un lugar estratégicamente, principalmente en la antigüedad. Jerusalén estaba en lo más alto de un monte y tenía una fuente de agua que lo alimentaba. Esa fuente de agua en aquellos tiempos se llamó el arroyo Gihón. Fue una fuente de agua donde obtenían su agua. Era un arroyo que estaba fuera de los muros de Jerusalén. Pero si estamos en la antigüedad, en la antigua Jerusalén, y vamos a buscar la fuente de agua, en ese tiempo, en esa parte de Jerusalén, estaba a un lado de la ciudad un arroyo que era el arroyo Gihón.
en el valle de Gijón, donde era la única parte de la ciudad que podían obtener agua. Era la parte donde por el norte podía ser atacada la ciudad de Jerusalén, que estaba el valle de Gijón. Por aquellos montes y valles. En el libro de Salmos 125, verso 2, dice: el que confía en el Señor, dice en el Salmo 125, 2, es como el monte de Sión, que no puede ser removido, sino que continuará para siempre, porque los montes que rodean a Jerusalén lo protegen. Por eso es que el Señor nos rodea con su poder. Para este tiempo, aún más, la Biblia nos dice, lo que tenemos que entender: necesitamos ir a Jerusalén para que puedas ver este retrato. Y cuando vengamos a Jerusalén, en el Monte de los Olivos, yo no he encontrado un cristiano todavía que llegue a Jerusalén desde el monte. Y todos los creyentes que he llevado a Jerusalén y sienten ese deseo de ir a Jerusalén, sienten deseo de ir a Israel, principalmente a Jerusalén. Este es el lugar donde Dios dijo: yo quiero que ese lugar sea mi lugar donde voy a habitar. Esto nos lleva a la curiosidad. ¿Qué tiene este lugar de Jerusalén? Cuando vas a Jerusalén te convences cómo está establecida, cómo fue establecida y fundada la ciudad de Jerusalén. Si vas a los montes que están enseguida de Jerusalén, te das cuenta de la estrategia que hay en Jerusalén. Entonces, por eso es que el rey decide establecer las oficinas generales en ese lugar. Vamos a verlo rápidamente, lo que sucede a la historia hasta el día de hoy, ¿verdad? Jerusalén, algún tiempo, no fue llamada Jerusalén desde el principio. Al principio, Jerusalén se llamó, ¿cómo? La ciudad de Jebús, de los jebuseos. Antes de eso, en la antigüedad, fue llamada la ciudad de Salem, Jerusalén. Por eso se le llamó Salem, Jerusalén. Aquí vivía Melquisedec en Salem. Melquisedec fue el rey de Salem y se encontró con Abraham. En el libro de Génesis nos explica, más tarde Abraham viajó a esta área de Salem, al norte por los montecitos, encontró el monte Moriah, donde Dios le ordenó a Abraham que llevara a su hijo amado y lo sacrificara en el monte Moriah. Ahí es Jerusalén. Más tarde, Josué, como ya lo mencioné, Josué vino y no tuvo éxito y no se quedó ahí. Ahora, el rey David se está pensando, él no va a recibir un no, sino que el rey David va a confrontar un problema. El problema que confrontó el rey David, que es un lugar ocupado por los jebuseos y está bien fortalecida, al punto que los jebuseos le dijeron: ni siquiera tenemos que tener soldados para proteger la ciudad, simplemente tener hombres cojos, hombres ciegos, y nadie podrá atacarnos. En el verso 8, pondremos los ciegos y los mancos sobre el muro de la ciudad y fácilmente podrán observar si alguien trata de invadir nuestra ciudad de Jerusalén. Ni siquiera tenemos que tener ejército, simplemente rodar unas cuantas piedras y el enemigo va a huir. Por eso es que el rey David está presumiendo lo que va a hacer. El rey David estableció un plan, como dice en el verso 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de el rey David. Y dijo David aquel día: todo el que hiriere a los jebuseos, suba por el canal. Así que fue una obra difícil. El rey David sabía que era difícil, pero dijo: lo intentaré con todo y que es. Quizás si alguien aconsejó al rey David, le dijo: David, antes que venimos aquí, esto lo vamos a tomar con facilidad. No parecía, porque aún ellos están diciendo que los únicos que hay allá para proteger el muro son ciegos y cojos. ¿Cómo lo vamos a lograr? El rey David aquel día dijo: todo aquel que hiera a los jebuseos y suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David, por eso se dijo: ciego no, ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro.
sabemos que había un canal que suplía el agua por el arroyo Gijón. Aún en estos días tú puedes ver. Así que los jebuseos en ese tiempo habían figurado una forma como traer agua a la ciudad de Jerusalén. Y trabajaron y construyeron un túnel. Los jebuseos construyeron un túnel que les puedo enseñar en estas fotografías. En estas fotografías podemos ver un túnel que está dirigiendo el agua hacia la ciudad de Jerusalén. Veamos estos retratos que están aquí. Con toda claridad ustedes pueden ver, ¿verdad? Así que el agua está entrando por el túnel y luego brota porque aumenta el nivel del agua, el nivel del agua sube hasta entrar en este otro canal, donde está este canal, y ahí se distribuye el agua para el resto de la ciudad. Este canal vertical es un pozo donde el agua sube porque el nivel del agua del arroyo está más alto, y la gente de la ciudad descienden aquí a este túnel y bajan por 42 escalones para obtener su agua cuando el nivel del agua bajaba. De esta forma ellos podían transportar el agua en cubetas o ollas. Así que el rey David sabe que para poder dominar esta ciudad, él pensó, no podemos hacer un agujero en el muro, pero sí podemos cambiar el destino de este arroyo. Por eso es que el rey David dijo aquí, si alguno puede figurar una forma como ir y obtener el agua, lo voy a ascender. Joab lo logró, y Joab lo intentó y lo logró. Aparentemente, después de que Joab mató a Abner, el rey David lo despreciaba, por eso que siempre buscaba forma elevarse. Esto es maravilloso. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David. Por eso es que sabemos que Joab fue el que lo intentó y lo logró de cambiar el destino del agua del arroyo, porque en estos días las personas que van ahí tienen equipo de cuerdas y pueden bajar, pero en este caso Joab subió por aquel canal vertical agarrándose a un lado y otro como alas de águilas. Puedes ver en esos retratos que les estoy mostrando en la pantalla, donde vemos que hay un agujero. Joab subió por aquel pozo de 42 pisos. Él figuró cómo subir y poder entrar en la ciudad, y luego después abrió las puertas de los muros, y así el ejército de David pudo penetrar a la ciudad. Esto es maravilloso, no solamente como lo hicieron, sino también es maravilloso que aún estos días puedes ver que el túnel de los jebuseos hasta el día de hoy existe. Tú dirás, la Biblia no es exactamente, la Biblia nos lo explica y lo puedes ver en los días de hoy. Las evidencias están presentes en todo Israel. Entonces, otro hecho rápido. Más tarde, porque es el mismo problema que confrontaron, esta ciudad tiene una fuente de agua fuera de la ciudad, y más tarde, cuando el rey Ezequías es el rey de Judá, los asirios están amenazando venir y atacar. Así que el rey Ezequías ordenó que este túnel que estamos viendo en el retrato, el rey Ezequías dio orden de que este túnel, durante el rey Ezequías, este plan, excavaron más de 1000 pies de profundidad. Los ingenieros comenzaron en el oriente y otros al occidente, y así excavaron un túnel hasta que se encontraron estos dos grupos de ingenieros. Y cuando se encontraron estos dos grupos de ingenieros, levantaron una placa, la pusieron en aquel lugar, dijeron, este es el punto donde nos encontramos los constructores del túnel. Ese túnel existe hasta el día de hoy, y el rótulo también. Esto es algo maravilloso, reconocer de que la Biblia nos lo explica, y estos días podemos ir ahí y verificar y ver. Así que yo he caminado por ese túnel de Ezequías muchas veces, y esto es lo que
construyeron los ingenieros. El rey David entró en la ciudad. Ahora viene a ser la ciudad del rey David. Ya no es ciudad de los jebuseos. Ahora es el día del rey David. Le nombraron la ciudad de David, donde es un equipo que está hasta estos días. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y cantores para los muros de los cuales edificaron la casa del rey David. El rey David continuó edificando, pero cuando tú y yo estamos leyendo estas explicaciones, esto nos lleva a pensar qué sucedió durante esta pandemia aquí. Para esto es interesante que los trabajadores de esa obra fueron no solamente a la ciudad de David, sino entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Evidentemente, estos eran obreros instruidos que podían trabajar la madera, la cantera. Por eso es que sabemos que puede haber sido la razón que se desató la guerra civil en un lugar bien vulnerable. Que por eso es que Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David con madera de cedro y carpinteros y cantores. Entendió David que Jehová le había confirmado como rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. El rey fue bendecido por Dios, no por David, sino de otra manera el rey David hubiera presumido: yo soy el gran rey. David reconoció que Dios lo elevó a esta posición para que pudiera dirigir y Dios podía bendecir al pueblo de Israel. Así que Dios utilizó al rey como instrumento. El rey David se da cuenta de que no era especial, sino que simplemente Dios lo había escogido para que fuera el pastor. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. 14. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sabab, Natán, Salomón. Natán y Salomón aparecen en los récords genealógicos de el Señor Jesucristo. 15. Ibar, Eliasú, Nefeg, Jefía, Elisam, Elida y Elifel. Algo que notamos aquí en el verso 13 dice que tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Notemos pues que aquí el rey David tomó concubinas y más mujeres de Jerusalén. Puede ser que esto era importante o simplemente no significaba nada. El escritor de aquí nos está diciendo que el rey David tenía la propensidad de fallar cuando las mujeres venían a él y las obtenía como mujeres en plural. No tuvo esposas, sino que tuvo varias. Con todo que Deuteronomio 17:17, Dios advirtió que cuando los hijos de Israel entraran a la tierra prometida, no multiplicaran mujeres, no multiplicaran sus esposas, pero el rey David desobedeció, y a este tiempo dice que tiene concubinas y mujeres de Jerusalén. Con todo y estas mujeres que tenía el rey David, esto no lo va a prevenir de codiciar la mujer de otro hombre. Cuando se trató de Betsabé, esto nos da a entender que el rey David tenía un punto débil. Si era un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, pero tenía una debilidad. La verdad de todos los héroes de la Biblia es que fallaban. El rey David fue uno de los que falló profundamente. Verso 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Aquí
estos no venían para felicitar al rey David, sino que el rey David se escondió. Los filisteos habían tolerado a David por años. El rey X de los filisteos vio que el rey David lo despreció, porque el rey David estaba en Ziklag. Ahora el rey David se siente amenazado y descendió a la fortaleza. Ahora el rey David ya se considera el rey que no tiene que huir. Por eso ahora nadie lo persigue. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Redafim. Redafim es donde vivían gigantes, entonces al sur de Jerusalén. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano hoy? Y Jehová le respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Es lo que recibe una respuesta positiva. Qué bueno para el rey David. Ahora consulta a Jehová. Si eres guerrero, si eres valiente, si eres fuerte, tienes tus estrategias militares, pero simplemente es primera vez que vemos que David consulta a Jehová y Jehová le da la luz verde, permiso de que ataque a los filisteos. Dios le dice: ve y tómalos. Verso 20. Vino David a Baal Jersim y ahí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por tanto llamó aquel nombre de aquel lugar Baal Peresim, o sea, Señor de los que quebrantan. Sabemos que dice Baal Peresim. Esto, Baal quiere decir dioses falsos. Para este tiempo, el nombre Baal simplemente habla de lugar o maestro. Es todo lo que dice Baal a este tiempo. Están usando este término de una forma genética, como Baal como uno de tantos dioses que Dios lo va a quebrantar. Y también es el Dios que lucha por ti. Es el Dios que provee lo que tú necesites a cualquier tiempo. Es un Dios que va a pelear por ti. Así que David le puso este lugar Baal Peresim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim y consultaron a David a Jehová y le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de los balsameras. David ya había ganado una batalla y ahora confronta otra batalla. Por eso es que David ya había orado a Jehová. Jehová siempre me le contesta: ve, sube. Porque dice aquí, y Señor le dijo a David, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodearlos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por los copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti e irá en el campamento de los filisteos. A este tiempo, David simplemente va a continuar escondiéndose detrás de esos árboles llamados balsameras, y despaciamente se va a mover. Entonces, esto va a ser la indicación que Dios te los ha entregado en tu mano. Vamos a ver la estrategia diferente del rey David, porque Dios se lo ordenó. Segunda de Samuel 6:25. Nosotros cometemos errores de vez en cuando, pensando en que Dios nos está moviendo en una forma particular o simplemente deseamos ver a un lado, ver a otro lado.
Eso es como Dios me está moviendo en mi vida. Entonces, con todo nuestro respeto, quizás Dios no quiere ser para mí lo que ha hecho para... Quizás quiera hacer más o más para ti o para mí. Entonces, cuando se trata de ir a la batalla, quizás Dios tiene su plan, así que busca ver cuál es la estrategia del Señor. ¿Cómo es que Jesús sanaba a las personas? Jesús sanaba en solamente una forma, que simplemente los sacudía de sus oídos. No, Jesús usó diferentes métodos para sanar a los enfermos. Hay veces que el Señor simplemente daba la orden y todo cambiaba, pero hay veces que Dios le decía, vete y haz esto. Mas nos equivocamos cuando estamos pensando mal de que Dios utilizaba un cierto método. Las personas en la televisión que dicen que tienen servicios de sanidad, ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso escupen el piso como lo hizo el Señor para darle el privilegio al Señor? ¿O simplemente hacen algo diferente o parecido? ¿O lo hacen todo lo que hizo el Señor? Permitan que Dios sea Dios y que Él diariamente sea honrado y glorificado, porque estamos orando a la presencia de Dios. Cuando estamos orando a Dios, nos estamos indicando que dependemos de Dios. Es una cosa que yo sé acerca de Dios. Dios se goza cuando nosotros dependemos de Él. Dios no quiere que seamos independientes. Como este país se presume de ser independiente, a Dios no le gusta que seamos independientes, sino dependientes de Dios. Buscar su rostro. Dios se alegra cuando buscamos su rostro. Escupemos el piso para poder indicar que dependemos de Dios y estamos imitando al Señor Jesús. Así cuando leemos las Escrituras y Dios nos indica, busca ver cómo Dios te ha indicado que lo hagas y hazlo como Dios te indica para que le des la gloria y la honra a Dios. Así que 2 Samuel 5:25 dice, David hizo así como Jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar a Geser. El rey David va a obtener todo el reinado de hoy, porque el rey David de hoy en adelante será el guerrero bajo la guianza de Jehová. Así que sabemos que el rey David obtuvo Jerusalén. De esta forma trajeron el arca del pacto a aquel lugar donde Dios quería que estaba, a la casa de Aminadab. De esta forma van a mover a un lugar, a un santuario central, van a traer el arca del pacto. Después de esto, ahí continuaron alabando y adorando a Dios. Y el rey David se va a extender, David va a extender el reino. Aún el rey David y su hijo Salomón, el rey Salomón, extendieron el reinado hasta las fronteras originales del río. Eso fue en aquel tiempo. Así que nunca más creció más Israel como lo extendió David y Salomón. Padre Santo, gracias por este simple, y con todo y esto, aún simple y complejo individuo llamado David. Simple porque fue un pastor, y fue complejo porque no siempre caminó siguiendo tus ordenanzas, sino que desobedeció, porque el rey David tenía un punto débil. Con todo y eso, Padre Santo, tú proveíste para el rey David, porque tú has escrito que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman, lo que somos llamados de acuerdo a tu propósito. Veamos al rey David, y esto nos anima, el hecho de que We pray that you would continue to use us by your power for your glory in Jesus' name.